Muy buenas tardes, el Señor los bendiga. Bienvenidos a Netflix, Estudios Bíblicos y algo más. Hoy vamos a ver un tema súper especial que queremos que por favor ustedes coloquen toda la atención del mundo, estemos aquí activos, hagamos preguntas. Recordemos que el tema de hoy es viejos conceptos actuales de Dios. Vamos a hablar acerca del unitarismo, el militarismo y el trinitarismo. Conceptos de pronto que para muchos son muy conocidos, para otros no. Pero para esto es este programa, conocer estos pensamientos, estas filosofías, realmente están ciertas, están equivocadas, pero aquí lo más importante es que busquemos todo en la palabra de Dios. Muchachos, bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Freddy, Bienvenidos Bien, ¿cómo a están? Diego, todos. gracias a Dios, bendecido también y feliz de Bueno, tenerlo hoy también con nosotros. gracias a ustedes. Le voy a pedir el favor a alguno de ustedes que tengamos una palabra de oración antes de que Oscar me ayude con una pequeña introducción a este maravilloso tema. Bueno, si me permiten, puedo entonces orar por el programa y para que hoy salga todo bajo la providencia de Dios. Entonces, oremos, cerramos nuestros ojos. Bendito Padre y Señor Jesucristo, honrado y alabado sea por la eternidad tu santo nombre, Dios. Te pedimos en este momento en particular, Señor, que seas nuestro guía, que nos ayudes, Padre, que tu Espíritu Santo esté sobre nosotros para que podamos hablar conforme a tu escritura. Te pedimos por cada una de las personas que están conectadas, para que este mensaje impacte en sus vidas y en sus corazones. Y, Señor, que se forjen en la verdad, de manera que te puedan esperar, no solamente en felicidad, sino en pleno conocimiento de ti. En tu nombre, Señor Jesús, lo pedimos todo. Amén, amén y amén. Amén. Yo creo que antes de comenzar Amén. con una pequeña introducción que Oscar nos va a dar, saludamos nuevamente a la gente que se está conectando. Recuerden que pueden hacer todos sus comentarios, nos pueden saludar a otra persona y leeremos todos los comentarios. También hagamos preguntas, por favor. Lo importante de este programa es que interactuemos, que preguntemos. Si tenemos dudas, hagámosla, que para eso estamos y para eso estamos nosotros y haremos todo lo posible nuevamente de contestarlas. Bueno, Oscar, entonces denos un abrebocas de qué tema vamos a ver el día de hoy. Bueno, hoy en nuestro episodio 4 de la segunda temporada estamos viendo la doctrina de Dios, pero el tema de hoy es viejos conceptos actuales de Dios. Suena como filosófico, ¿no? Pues la verdad es que vamos a ver algunas ideas que se ven en las iglesias cristianas con respecto a Dios, cómo conciben en muchas denominaciones cristianas la idea de Dios. Entonces, por lo menos hay unos que son unitarismos, que ellos creen en Dios de una manera diferente, los binitaristas también y los trinitaristas también. Entonces vamos a enfocarnos a analizar cada uno de ellos en esta tarde. Entonces vamos a comenzar viendo lo que es el unitarismo. Entonces, para que por favor Diego nos regale el concepto de unitarismo. Claro que sí, Oscar. Yo aprovecho, antes de iniciar con este concepto, voy a saludar a las personas que ya en el chat ya empezaron a escribirnos. Saludamos y que el Señor te bendiga. Roberti Campos, los saludamos, Dios te bendiga. También hablamos de Jenny Suárez, muy buenas tardes, bendiciones, que el Señor te bendiga, Jenny. Gracias por conectarse. Cecilia Leguizamón, buenas tardes, mis hermanos, mi Dios los bendiga. También que el Señor te bendiga, muchas gracias por esta conexión. Entonces, gracias a estas personas y recuerden, por favor, salúdenos dónde se encuentran, desde qué sitio. Entonces, vamos a hablar con el primer concepto de Dios, el unitarismo. Recordemos que antes de empezar todos estos temas, bueno, realmente nosotros podemos describir a Dios, saber quién es Dios, lo podemos darle un significado. Hoy vamos a ver de esos conceptos, vamos a ver tres grandes pensamientos. Uno es el unitarismo. ¿Qué es el unitarismo? Dice, clama que hay una persona en la divinidad, quien se mantiene en tres formas diferentes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas formas no son tres personas separadas, sino una, la cual ocupa formas consecutivas. El unitarismo no constituye una denominación cristiana única, sino que se refiere a una colección de ambos grupos cristianos existentes y extintos, ya sea históricamente relacionados entre sí o no, o que comparten un concepto teológico común de la naturaleza, unicidad de Dios. Bueno, Oscar, Freddy, ¿qué me pueden decir de este concepto? Bueno, con respecto a este concepto, entendemos entonces que el unitarismo entiende a Dios no como tres personas, como de pronto algunos lo entendemos, sino que dicen que son
se manifiestan de tres formas. ¿Listo? Esa es una de las ideas del unitarismo, porque en el unitarismo hay unas vertientes que ahorita vamos a analizar también. Pero la primera es la más universal, es que se entiende a Dios, que es uno solo, sí, eso también, eso es bíblico, sí, uno solo, pero entonces no se manifiesta en tres personas, sino se manifiesta de tres formas diferentes. Y me gustaría de pronto analizar con respecto a esa ideología, porque es mostrar como una persona que tiene diferentes facetas o personalidades. Y dentro de la psicología hay un trastorno llamado trastorno de identidad disociativo, que es el mismo personalidades múltiples. Podríamos aplicarle a esa ideología esto, o sea, un Dios es uno solo y se tiene diferentes personalidades, pero no son personas, sino es una sola. ¿Sí? Entonces, Freddy, ¿qué podría agregar a esto? Sí, es interesante porque, digamos, ellos también, digamos, sostienen su ideología con respecto al unitarismo, en la idea de que Dios es, digamos, Dios no se puede, digamos, Él es tan incontenible, o sea, Él es omnipresente manejando todas sus facetas como Dios, y tratar de darle facetas humanas a Dios, para ellos eso es extraño, ¿sí? No lo pueden concebir. Es más, no pueden contener a Dios dentro de un ser, como en este caso podríamos pensarlo como en Jesucristo, ¿sí? Entonces, ahí empezamos a mirar porque dentro del unitarismo hay diferentes conceptos también que se aplican a una o diferentes interpretaciones, ¿no? Hay varias dentro de la misma. Por ejemplo, ellos creen adicionalmente que, digamos, cuando hay textos donde dice, por ejemplo, que Jesucristo se sienta a la derecha del Padre, ¿sí? No piensan la derecha como si de verdad Dios tuviera un brazo derecho y se sienta al lado derecho de él, ¿sí? No lo conciben así, sino utilizan esos versículos o hablan de esta mayoría de versículos hablando de digamos que Dios es espíritu y que él no puede estar en un solo sitio, sino que cuando se refiere a la derecha es con respecto a la providencia. O sea, no ven a Dios como localizado, situado en un lugar en particular, sino que Dios es algo que está presente en todo. Y entonces uno viene a pensar también en la concepción muy panteísta, ¿no? Con respecto a esa alusión. Ok. Digamos que hay que entender que sobre este término también hay diferencias. Algunos grupos unitarios no creen que la manifestación de un Dios en tres formas, sino que creen que el único Dios es Jehová. De esa manera dicen que Jesús es la primera creación de Dios y algo así como un semidios y el Espíritu Santo una fuerza impersonal o energía de Dios. Otros unitarios, en cambio, dicen que es un solo Jesús Dios, el cual es el mismo Padre y el mismo Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesús. Digamos que todo esto a uno le trae como muchas ideas. Yo una vez recordaba en unos videos que había recibido sobre mitología griega, mostraban que, bueno, Zeus era el mayor y él se manifestaba de diferentes maneras. Se podía convertir en un animal, en un ser. Él podía tomar cualquier tipo de forma tanto humana como animal. Entonces, de pronto este unitarismo me recuerda esto, que Dios se puede convertir en un Espíritu Santo, se puede convertir en Jesucristo. ¿Qué opinan ustedes de eso? Sí, más o menos es esa idea con respecto al la primera ramificación del unitarismo. Pero la segunda es una muy conocida que muestra a que sí, también es un solo Dios, pero cuando se habla de Jesús ya no se le ve como Dios, sino se ve como el primer ser creado. ¿Listo? Y cuando se habla del Espíritu Santo se habla de que es una fuerza impersonal o una energía. Eso también es unitarismo, pero deciden que es una vertiente diferente. Pero cuando hablamos de la última, se enfoca ahora que Jesús es tanto el Padre como el Espíritu Santo. Entonces vemos esa mezcla dentro del unitarismo. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué hay tantas religiones cristianas? Por eso, por las diferentes interpretaciones o concepciones de Dios. Pero cuando uno mira en la historia, y eso es lo que vamos a analizar ahorita, podemos entender que esto no es nuevo, esto es viejo, sino que vuelve y se retoma. ¿O qué dice Freddy? Sí, también pues, con respecto a lo que usted habla, que eso no es nuevo, no es lo que, por ejemplo, encontramos diferentes grupos unitarios. Están los testigos de Jehová, que ya lo citaron, está la iglesia en Cristo, también están los fidelfianos, los apostólicos, la ciencia cristiana, la Asociación de los Estudiantes de la Biblia, el ALBA, el pentecostalismo uniciario
y también los miembros de la Iglesia de Dios Internacional y la Iglesia de Dios Unida. O sea, hay diferentes facetas de de un mismo concepto y diferentes interpretaciones según la iglesia a la cual en este caso se esté refiriendo, ¿no? Y creo que este concepto unitario parte de la idea de que nosotros estamos viendo a Dios desde el punto de vista humano y no podemos concebir, digamos, que Dios para él nada es imposible, ¿no? Él es Dios, ¿sí? Entonces, como lo muestran desde esa concepción tan humana de que Dios no puede, digamos, tener diferentes, Dios no puede ser tres y uno a la vez, digamos, esa diferente concepción, o como le pasaba a los mismos judíos, porque los judíos también tienen una concepción unitaria, ellos no podían concebir que, digamos, Dios se hiciera carne, ¿sí? No podían entender tener ese pensamiento. Entonces, al pensar que le colocan ese tipo de barreras a Dios, hace que sea difícil de pronto entender algunos versículos que aparecen en la Biblia, que ahorita los vamos a mirar, y pues le dan otro tipo de interpretaciones a la misma palabra. Ok, muchas gracias, Freddy y Oscar. Recordemos que se pueden decir que son unas herejías que actualmente hoy en día existen, son ideas viejas, pero hoy en día también se conocen. El arrianismo es una creencia cristiana no trinitaria que afirma que Jesucristo fue creado por Dios Padre y está subordinado a él. Las enseñanzas arrianas fueron atribuidas a Arrio, se llama Arrio la persona que las dijo, y es un presbítero de Alejandría y Egipto y se oponen a las llamadas creencias ortodoxas acerca de la naturaleza divina del siglo III. Esta es como una de las herejías que se conocían del pasado, que decían que, imagínense, Jesucristo fue prácticamente un subordinado de Dios. Sí, entonces por lo menos ahí ya vemos la primera y el que la identifique ahí puede saber qué denominación estamos hablando, no hay necesidad de enfocar. Ahí claramente está diciendo entonces que Arrio, que era un presbítero, un cristiano, lo que hace es que él concibe de que Dios no puede ser Jesús, o sea, Jesús no puede ser Dios, porque para ellos una mentalidad filosófica griega, la divinidad lo divino no puede bajar al plano humano porque el plano humano se considera como algo malo, como algo pecaminoso. Así lo concebían los filósofos. Entendían de que, ¿qué? De que el cuerpo, la carne era mala, pero el alma sí era buena. Entonces ahí vemos una idea mezclada con la filosofía y por eso se concebía, ellos entendían así, que no podía ser Jesús, no podía ser Dios, sino que tenía que mostrar un inicio, una creación. ¿Listo? Entonces ahí vemos esa primera herejía que fue en ese concilio donde se mostró que no tenía argumentos realmente de peso para ser aceptada. Sí, quiero en este momento hablar de un versículo que nos puede de pronto ayudar a mostrarnos cómo es que realmente la palabra de Dios nos muestra la concepción de Dios. ¿No? Miren lo que dice segunda de Filipenses, versículo 5 y versículo 6. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Interesante, ¿no? Porque, digamos, una concepción arriana era que Dios no se podía hacer hombre. Y aquí vemos que este texto dice, pues a él no es imposible, para Dios no es imposible quitarse esa faceta de Dios y hacerse hombre. O sea, es Dios. ¿Qué le puede impedir a él, no? Sí, okay. Así es. Yo creo que vamos a mirar otra como herejía que se conocía en esos momentos cuando inició el unitarismo, dice el monarquianismo, movimiento teológico, lo que apoyaba en un punto de vista unipersonal y no trinitario de la naturaleza de Dios, con el fin de preservar su unidad. Existen los monarquianos dinamistas, que eran los que entendían que Jesús era un hombre que se convirtió en el Hijo de Dios durante su bautismo, y otros que dicen los monarquíos modalistas, los cuales afirman que tenían en sí la divinidad completa. Para ello, la encarnación de Dios el Padre en un esfuerzo por mantener la divinidad del Hijo y la unidad de Dios. Eso aparece en el siglo II y en el siglo III. No sé ustedes qué piensan de este pensamiento. Sí, entonces aquí vemos otra idea que también aparece en el siglo II y siglo III sobre el unitarismo. Y entonces los primeros dicen que Jesús
Jesús se convierte en deidad es cuando en el bautismo. ¿Eh? Durante el bautismo es donde es que recibe esa deidad. ¿Listo? Pero antes de eso no. Entonces ahí ellos le atribuyen a la parte del proceso del bautismo, como que ahí es donde él recibe como ese poder divino, pero aún así ellos mantienen la idea de que solamente es uno. ¿Listo? Y ya cuando hablamos del monarquianismo modalista, entonces afirman es que tenía en sí la divinidad completa. Para ellos la encarnación de Dios el Padre era un esfuerzo por mantener la divinidad del Hijo. ¿Sí ven? Entonces ahí vemos dos diferencias entre el monarquianismo dinamista y el modalista. Entonces, aunque son un tipo de terminologías que de pronto parecen complejos, simplemente ellos muestran una idea de que no podía haber personas en la divinidad, sino solamente hablan de uno solo, y eso es lo que vamos a seguir analizando más adelante. Sí, quisiera hablar en este caso también de otra faceta que tuvo el unitarismo, que es el sabelianismo, que se considera la divinidad como una nómada y que se manifiesta o se dilata en tres operaciones distintas. Entonces, como ven, que el Padre, el que está en el Antiguo Testamento, luego vemos al Hijo en la Encarnación y luego el Espíritu Santo en el Pentecostés. Entonces, ahí vemos como tres facetas diferentes y esta vertiente también lo pensaba de esta manera. Ahora, bueno, quiero muchachos, antes de seguir continuando, quiero saludar a las personas que se encuentran conectadas y recordarles a ellos que también pueden hacer las preguntas que deseen y también todas las inquietudes que se les presente también nos las pueden citar ahí en los comentarios. También entonces quería, para complementar esta idea de las que estamos hablando, para mostrarles más versículos también de la palabra de Dios, quiero que analicemos este versículo que aparece en Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué podemos decir de estos versículos, Diego? Aquí ya vemos algo muy importante. Aquí ya vemos que inicialmente la Biblia lo muestra, no está diciendo que el Señor prácticamente estaba solo. Dice aquí del mar, este es el versículo, ya lo proyectó, del mar, de las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y de todo animal que arrastra sobre la tierra. Recordemos que estos versículos muestran que, bueno, el Señor desde un principio no estaba solo. Esa palabra hagamos muestra que ya hay que otras personas ahí. Ya nosotros descubriremos a través de estos estudios, bueno, quiénes más estaban, porque hagamos pueden ser 2, 3, 4, pero ya eso es un tema que vamos a ver de aquí en adelante. Entonces, el Señor aquí en este versículo no estaba solo. Efectivamente mostramos que ya habían otras personas y imagínense, Dios consultando a alguien. ¿Acaso Dios necesita consultar a alguien? ¿Ustedes Claro qué creen? que no. Miren que el Muy sabelianismo, como lo acaban de expresar, el sabelianismo, que es otra rama del unitarismo, el sabelianismo es algo que se ha permeado mucho en las iglesias cristianas porque hay personas que piensan que Dios Padre estaba en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es Dios Hijo, y después cuando muere en la cruz y manda al otro consolador, que es el Espíritu Santo, como se ve esa economía en la deidad, se piensa que es, o sea, que estaba cada uno en una faceta, ¿no? Muestran como diferentes facetas, pero realmente no es así. Los tres siempre han trabajado en comunión y por eso esos textos donde dice hagamos. Voy a leerles el Génesis 11:7, Freddy. Es un texto que también nos puede mostrar que no es solamente uno, sino que aparecen pluralidad de personas. Dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lenguaje, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Vemos otra vez Dios hablando, pero no habla, si fuera solamente uno como los unitaristas dicen, pues solamente diría, voy a descender y voy a confundir o voy a hacer al hombre a mi imagen y semejanza, sino que algunos dicen, no, es que ahí está hablando con los ángeles, pero el problema es que los ángeles no tienen la capacidad de crear, solamente Dios es el que puede crear. ¿Listo? correcto. Pues no sé, yo creo que yo aprovecho y leo otro versículo que también podemos mirar esta idea. Dice Mateo 3:16, y Jesús después de que fue bautizado, subió del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces,
¿Qué podemos opinar ahí, muchachos, de este versículo? ¿Qué vemos ahí? Sí, pues si se dan cuenta, en este versículo no solamente nos muestra a Jesucristo en acción, digamos, Dios hecho carne, hablando y manifestando, sino que también ya vemos una interacción con la otra parte de la deidad, ¿no? Porque dice que escuchó una voz que vino del cielo también, que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y anteriormente veíamos también al Espíritu Santo que descendía como paloma, ¿no? Que venía sobre él. Entonces vemos las tres facetas de la deidad, aunque digamos acá vemos en diferentes acciones, como pareciera que estuvieran cada uno haciendo una acción diferente, pero si nos damos cuenta están unánimes, ¿no? Con, digamos, apuntando hacia un mismo propósito, ¿no? Así es. Bueno, y me gustaría de pronto, para los que nos están empezando a acompañar ahorita, que están acabando de llegar y de pronto están descontextualizados, hacer una reseña de lo que estamos viendo el día de hoy. Y lo que estamos viendo nosotros es los diferentes conceptos de Dios en las denominaciones cristianas. Porque hay muchas personas que se preguntan, bueno, ¿por qué hay tantas religiones si es el mismo Dios? Pero el problema es cómo se concibe ese Dios. Y estamos viendo que los unitaristas, que son los que dicen que hay un Dios, pero que no está es solamente uno, que no se presenta en personas, como lo entendemos de pronto algunos. Entonces estamos analizando eso, por qué ellos piensan así, por qué dicen que solo un Dios y no hay nada más sino uno nomás. Pues aquí estamos viendo que hay unos textos bíblicos que nos hablan de, aunque sí es un solo Dios, nos habla de una pluralidad de personas. Entonces ahí estamos viendo unos textos donde dice que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, descendamos y confundamos, y se ve a un Dios hablando en plural, está hablando con otros más, quiere decir que en la deidad Dios no solamente es uno solo, sino que vemos allí una pluralidad dentro de la unicidad. Bien, entonces vamos a analizar ahora otra conceptualización de lo que tiene que ver con el concepto de Dios. Ok, yo creo que ya me quedó claro este tema. Ahora vamos a otro muy importante que es el binitarismo o binitariarismo, qué pena. En una teología cristiana de dos personas o dos aspectos en una divinidad de sustancia o Dios. Clásicamente el binitarismo es entendido como una forma de monoteísmo, es decir, que Dios es absolutamente un ser y sin embargo en el binitarianismo hay una dobledad en Dios o un Dios en dos personas. No sé, muchachos, aquí este término que es un poco confuso, incluso hasta al hablar. ¿Qué opinamos ahí? O sea, ya no hablamos de un solo Dios, sino dos personas son un Dios. Sí, realmente lo que está expresando la idea del binitarismo, la palabra bin es de dos, así como unitarismo es de uno. Aquí ya no se habla de uno solo dentro de la deidad, sino que ya se habla de dos. Entonces se habla del Padre y del Hijo, y el Espíritu Santo no aparece allí. Entonces esa es otra concepción de Dios. ¿Sí ven cómo nosotros vemos dentro del mismo mundo cristiano diferentes conceptos de Dios? Y por eso es que hay tantas iglesias, y entonces ahí es donde uno empieza a entender, es que aquí conciben la idea así, aquí así, así, pero hay que ir a las escrituras, y no solamente con un versículo o dos versículos, sino que toda la Biblia tiene que mostrarnos la misma idea. Y eso es lo que vamos a concluir cuando terminemos, vamos a analizar esa parte, ¿listo? Entonces yo quisiera que saludáramos, Freddy, a algunos de los que acaban de llegar para Sí, seguir. tenemos a la hermana Graciela Ariza, nos está diciendo buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. También mi hermana, buenas noches, que mi Dios también la bendiga. También el hermano Armando Barinas nos dice buenas noches, Dios les bendiga. Y también tenemos a Loreta Valencia, buenas noches, nos está diciendo. Entonces, mis hermanos, no se les olvide también agregar las preguntas que tengan con respecto a este tema. Puede ser que surjan muchas y esperamos que nos las formulen para que podamos seguir avanzando. Les iba a decir algo con respecto al militarismo también, para complementar la idea que nos estaba diciendo Oscar. Muchos militarianos, por ejemplo, de la Iglesia de Dios, creen en su perspectiva cristológica, que digamos que lo que ellos reflejan como cristianos es, digamos, la concepción verdadera u original de los judíos del Antiguo Testamento. Inclusive el mismo teólogo Larry Hurtado, él ha expresado que el culto cristiano más antiguo especifica dos figuras, en este caso a Dios
y Jesús como recipientes de la deidad. Entonces, ahí podemos ver ellos cómo no descartan, digamos, toda la noción que nos presenta las escrituras, porque nosotros podemos ver en textos como los que aparecen en el Antiguo Testamento, vemos a Isaías, vemos muchos textos que se citan donde que realmente estaba Dios y llamaba a otro ser, por ejemplo, al Mesías también lo llamaba Dios. Entonces ellos conciben esas dos formas de Dios y por eso, digamos, ven lógico en este caso lo que es el trinitarismo. Ok, muchachos. Digamos que, bueno, de estos grupos binitaristas, ¿cuáles son? Digamos que conocemos el minerismo adventista, Iglesia de Dios del séptimo día del siglo XIX, la Iglesia Unida de Dios y la Iglesia Viva de Dios. Estas son como iglesias que han tenido este concepto. No sé también qué otras iglesias actualmente existen, pero sí ha sido una de las corrientes que más he escuchado. ¿Por qué? Lo decía Freddy Oscar. Hay muchos versículos en la Biblia que encontramos únicamente habla sobre Dios Padre, Dios Hijo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Dicen, no, mire, es que aquí claramente está hablando solo de dos personas. ¿Y el Espíritu Santo qué? Entonces, es muy curioso todo esto y más adelante a través de este estudio vamos a ver el por qué no siempre cegarnos, porque si aparece solo Dios una vez, no es que es Dios. Si solo aparece Dios Padre, Hijo, solo Dios Padre y Dios Hijo, es que ese es. O escuchamos los tres. Ya vamos más adelante a ver qué significa todo esto. Exactamente. Diego, qué pena, antes de que continúen ustedes, quiero saludar a otras personas que se fueron agregando a nuestros comentarios. Ricardo nos está diciendo, buenas, es mi hermano, sí. La hermana Noemí de la Rosa nos está diciendo, amén, Dios les bendiga. Y también Loreta nos está diciendo muchas gracias. También vemos al hermano Ancísar Sainz, dice buenas noches. Y bueno, gracias por sus saludos. Y bueno, quisiéramos continuar. ¿Qué nos puede decir aparte de estos grupos? Porque es interesante, por ejemplo, lo que hablaba Diego con respecto al milerismo y todas las iglesias adventistas del séptimo día, la iglesia de Dios del séptimo día, ¿no? Que fueron inicialmente militaristas, ¿no? Con esa concepción de dos seres que contienen la deidad. Sí, en los orígenes de la iglesia adventista nosotros debemos entender que hubo un movimiento llamado mileristas, los mileristas. Ellos empezaron a hablar de que Jesús venía por segunda vez y allí se unieron muchas denominaciones, ¿sí? Entonces se les llamaban los mileristas adventistas porque esperaban el regreso de Jesús. Entonces de allí ellos tenían la idea, su idea era semiarriana, y eso lo vamos a analizar ahorita. Semiarriana es que solamente concebían al Padre y al Hijo como la divinidad. Bien, hoy día esas ideas vuelven otra vez a tomar poder en las iglesias y están otra vez también metiéndose, pero eso son cosas que ya pasaron, de las que claramente la Biblia nos deja muy, muy claro cuando la estudiamos profundamente. Entonces, aparece la Iglesia de Dios del Séptimo Día, que es una iglesia que salió también de ese movimiento milerita. Del movimiento milerita salieron muchas denominaciones, ¿bien? Entonces, entre una de esas también fue una iglesia que se llamaba Iglesia de Dios del Séptimo Día. Y todo eso ocurrió en el siglo XIX. Pero vamos a ver la historia que nos refleja con respecto al binitarismo, si también fue una herejía de la antigüedad como el unitarismo o es algo nuevo. Entonces, quisiera que de pronto analizáramos eso, Diego, para ver qué dice el pasado con respecto a esto. Bueno, respecto a esto, Oscar, se habla de una antigua herejía binitaria que dice que a mediados del siglo IV, Epifanio afirmó que los semiarrianos sostienen que el verdadero punto de vista ortodoxo de que el Hijo de Dios, que estuvo siempre con el Padre, pero ha sido engendrado sin comienzo y no en el tiempo. Mire esto tan extraño, fue engendrado sin comienzo y no en el tiempo, pero todos estos blasfeman del Espíritu Santo y no cuentan con que en él Dios con el Padre y el Hijo. Entonces, veamos algo, no fue engendrado en un comienzo, sino en el tiempo. No sé si ustedes logran entender esta parte. Sí, claro, lo que pasa es que, digamos, con respecto a lo que nos está comentando Diego, ellos siempre se reflejan sobre lo que pronto literalmente se expresa en la palabra de Dios, ¿no? Entonces es muy fácil identificar, digamos, la faceta del Padre y del Hijo, ¿sí? Son muy fáciles de encontrarlas en las Escrituras, ¿sí? Pero cuando ya hablamos del Espíritu Santo, es una faceta que a veces no se ve tan visiblemente personificada,
¿sí? Aunque hay muchos textos, como ahorita vamos a ver, textos que realmente demuestran la presencia del Espíritu Santo, pero yo creo que parte también del título que tiene el mismo Espíritu Santo, ¿no? Cuando le dicen Espíritu, la misma noción que nosotros tenemos de Espíritu es algo que no se puede palpar, algo que no se puede tocar, entonces no se puede personificar. Y ahí es donde más le cuesta a la mayoría de los cristianos entender esta noción, ¿no? ¿Qué podemos también decir de eso? Por ejemplo, quiero que veamos unos textos que está, por ejemplo, en Primera de Pedro 1:2, para que nos ayude a entender un poquito más digamos, esta dificultad que a veces se presenta en lo que es toda la concepción del Espíritu Santo. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia, paz, o sean multiplicados. Si se dan cuenta, acá vemos también que aparecen las tres manifestaciones de la deidad, o sea, los tres que componen la deidad. Vemos al Dios Padre, pero mire que acá le da un rol importantísimo al Espíritu Santo, que es el de ¿qué? El de la santificación. Sin santidad no podemos ver a Dios. Entonces, ahí se da cuenta uno que el Espíritu Santo es muy importante. Descartar al Espíritu Santo, como ahorita lo decía Diego, que blasfemara al Espíritu Santo y todo lo demás, realmente hacer ese acto necesitaría que nosotros nos desprendemos de ese vínculo que nos va a llevar a Dios directamente. Y bueno, aquí también vemos que agrega al finalizar el texto, y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia, paz, o sean multiplicadas. Entonces, vemos que la deidad en plenitud es necesaria para que nosotros podamos tener una comunión estrecha con Dios directamente. Así ¿Qué es. podemos ver ahí más, muchachos? Me gustaría de pronto leer una pregunta, un comentario, una pregunta, el hermano Ancísar Sáenz, Ya lo veo, la sí. ponemos por aquí. Es una buena pregunta, dice, ¿el judío del Antiguo Testamento aceptaba a Dios trino? Bueno, realmente los judíos, lo que es el judaísmo, lo que es el islamismo, eran totalmente unitaristas, ¿listo? O sea, ellos no aceptaban sino solamente en la deidad una sola persona, ¿bien? Por eso cuando Jesús llega y él dice que es hijo de Dios, que era el hijo de Dios, y en muchas ocasiones él mismo dice que era el yo soy, que era un término que solo se le aplicaba a Dios, por eso querían matarlo, porque decían que blasfemias dice porque solamente Dios podía tener esa prerrogativa de perdón de pecados y de todas las cosas. Entonces ellos por eso identificamos directamente que ellos eran unitaristas radicales. Ellos no aceptaban aparte de Dios ninguna otra persona. ¿Listo? Entonces, para responder a esa pregunta. Hay Bien. otra pregunta, Oscar. Nos aparece aquí la hermana Elena Barrios, nos pregunta lo siguiente. Hola, buenas noches. Tengo una duda. En el Antiguo Testamento, ¿dónde podemos ver a los tres además de la creación? Y ahora cuando la Biblia denomina el ángel de Jehová, ¿es a Jesús? Bueno, mi hermana, en el Antiguo Testamento, ya digamos, la parte donde se ve la concepción de los tres es ya la ejecución, en este caso, de las obras y las decisiones que tienen que ver concernientes al pueblo de Dios. Les voy a recordar de pronto uno de los pasajes que anteriormente habíamos citado, que lo encontramos en Génesis capítulo 11, versículo 7. Dice, ahora pues defendamos, y ahí utiliza la palabra en plural, ¿no? Inclusive que es la misma que se utiliza a la hora de crear, que también la vimos en Génesis capítulo 1, versículo 26, que dice, entonces hagamos. De por sí vamos a ver muchas facetas de la palabra de Dios donde se utiliza el término Él, que es solamente para Dios, pero también Elohim, ¿no? Que es el Dios plural, ¿cierto, Oscar? Sí, claro que sí. La palabra que aparece en el primer versículo de la Biblia, versículo 1 de Génesis, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ahí la palabra que aparece en Dios es Elohim. Y Elohim, curiosamente, se puede traducir como dioses, ¿sí? Pero no dioses en que sean varios dioses, sino que es una pluralidad en la unicidad, que eso es algo complejo. Y pues ahí es lo que vamos a analizar porque la otra semana nos vamos a enfocar explícitamente
hablar de cada uno de los tres, de las tres personas de la deidad. O sea, toda la semana nos vamos a dedicar es para explicar eso a fondo. Hoy estamos de pronto así pasando por más o menos qué es lo que se concibe en algunas denominaciones cristianas. Pero la pregunta que hace Elena Barrios con respecto a que si hay textos bíblicos más puntuales en el Antiguo Testamento, claro que sí, en Isaías encontramos varios textos que son puntuales con respecto a los tres. ¿Bien? Isaías es un libro que tiene mucho contenido mesiánico y tiene una información rica con respecto a esta información. Entonces, de pronto ahorita más adelante vamos a dejar allí una información con respecto a eso. Aquí yo hago una interrupción muy pequeña, qué pena con ustedes, y es invitar a los hermanos, a las personas que están viendo y a todos que están ahí conectados, es que la próxima semana prácticamente nos vamos a explayar sobre este tema. Vamos a conocer, bueno, qué habla la Biblia de la Trinidad o lo que conocemos como la deidad, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, porque qué es importante conocerlo en la palabra de Dios, no de textos de fuera de la Biblia, sino simplemente la misma palabra va a mostrar esto. Entonces, esto también aprovecho y es invitación para que, porfa, la otra semana estemos ahí pendientes y claro que sí, vamos a estar llenos de versículos donde vamos a tener esta gran fundamentación sobre estos maravillosos temas. Exactamente, y donde Elena también nos hace una segunda pregunta y era, ¿y ahora cuando la Biblia denomina al ángel de Jehová es a Jesús? Bueno, la otra semana lo vamos a ver, pero de una vez le vamos adelantando a mi hermana Elena que sí es así. Y lo vamos a hacer más que todo con un fundamento bíblico, con varias citas que vamos a buscar la siguiente semana, en el que es el tema que vamos a trabajar. Y vamos a mostrar también cómo, en este caso, Jesucristo no solamente juega un rol en el Nuevo Testamento, sino desde el Antiguo Testamento se ha venido manifestando. Y vamos a hacer una comparación de textos del Antiguo Testamento versus unos del Nuevo Testamento. Y vamos a ver ese paralelismo que utiliza ahí la palabra de Dios, que es fabuloso. Entonces, sí, ahí cuando utiliza el término del ángel de Jehová, es a Jesús. ¿Listo? Quiero que miremos otro texto que nos aparece en Mateo 28:19. Dice, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creo que aquí es interesante esa parte donde dice en el nombre, ¿no? O sea, porque hablábamos por interno y usted nos comentaba algo con respecto a que utiliza solo la parte, no dice en los nombres, sino en el nombre, ¿cierto? Sí, ahí es curioso porque, pues, gramaticalmente, si se nombra tres personas, debería de ir en los nombres, pero dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ahí vemos esa pluralidad dentro de la unicidad, que es algo que de pronto es algo complejo comprenderlo, pero miren que lo interesante de esto es que Dios es un ser que es incognoscible desde muchos puntos de vista porque es un ser superior y nuestra mente limitada pues trata de medio entender cómo es que funciona esa deidad, pero créanme que nosotros vamos a entenderlo totalmente es cuando esta carne, esta mente sean transformadas y estemos frente a Dios cara a cara para preguntarle cómo es que funciona toda esa parte. Mientras tanto, nosotros no podemos llegar a inferir y decir y dar por sentado algo, porque hay es un misterio. Primera Tesalonicenses capítulo 3 versículo 16 dice que grande es el misterio de la iniquidad, de la piedad. Y entonces ahí empieza a hablar de que Dios se hizo carne, se mostró ante el mundo, fue visto por los ángeles, y entonces empieza a mostrar unas cosas que dice, bueno, ¿y esto cómo fue que Dios se encarnó? ¿Cómo fue que Dios hizo todo ese proceso? Es un misterio. Pero la otra semana vamos a analizar esos punticos más abarcantemente. Hay otra pregunta antes de continuar. Ancisar Sáenz nos está diciendo lo siguiente. Me llama la atención el hecho de que a los tres se les llama Jehová. Sí. Sí, es interesante, ¿no? Porque, digamos, cuando habla del Espíritu, también habla del Espíritu de Jehová. Cuando habla del ángel de Jehová, a los tres siempre ha utilizado ese nombre. Y también nos dice, y es comprobable con la Biblia. Efectivamente. Ese es lo que vamos a hacer la siguiente semana, ¿no? Que vamos a ponernos a investigar y a traerles a ustedes gran material. Por eso les recomendamos la siguiente semana invitar a los que más puedan, porque eso va a ser, si quieren aprender de la deidad, la otra semana vamos a tener muchas citas bíblicas, entonces para que puedan tomar nota y compartan el video.
También vemos a la hermana Janet Sánchez, nos está diciendo, Dios les bendiga, hermanos. Gracias a usted, mi hermana. Y vamos a continuar entonces, Diego, con el siguiente tema que sería el trinitarismo. Claro que sí, muchachos. Bueno, el trinitarismo, una palabra que se escucha hoy en día, es muy moderna y muy escuchada en muchas religiones. En esta trinidad de personas, el Hijo engendrado del Padre por una generación eterna y el Espíritu Santo procede por una procesión eterna del Padre y el Hijo. Sin embargo, y a pesar de esta diferencia en cuanto al origen, las personas son coeternas y coiguales, todos semejantes y no creados y omnipotentes. Esto encontramos de esta definición. Digamos que en su mayoría este pensamiento lo tiene la Iglesia Católica y ellos argumentan que el Espíritu Santo emana, procede, deriva, proviene del Padre y del Hijo. En resumen, Dios consiste en tres personas divinas, donde dos de ellas, el Hijo y el Espíritu, derivan su existencia de una persona divina, o sea, el Padre. Y dado esta derivación, ocurrió y ocurre en la atemporalidad. Prácticamente no hay principio de existencia. Entonces, muchachos, aquí en este término, bueno, ¿qué podemos decir sobre este concepto? Bueno, ese concepto, mire que ya estamos hablando del tema de la Trinidad y por eso Sí, es que, bueno, desde la parte teológica no es correcto hablar de decir Trinidad, porque aquí esto es un concepto de Trinidad, ¿sí? Ese es el concepto católico de Trinidad. Y podemos ver que tanto el Padre, que es el que es eterno allí, que en algún momento engendró al Hijo, pero no en el tiempo nuestro, sino en la eternidad, y el Espíritu Santo igual, ¿sí? O sea que tuvieron un inicio, pero en la eternidad. Pero eso no es bíblico, porque nosotros entendemos que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo, ellos no tuvieron inicio, ni tendrán fin. ¿Listo? Ellos siempre han sido eternos. Pero este concepto es eso es Trinidad, o sea, teológicamente. Por eso nosotros no utilizamos el término Trinidad, sino deidad. Se dice deidad. Cuando yo hablo del término Trinidad, me estoy refiriendo a esto y por eso muchos dicen, miren, ustedes creen lo mismo que los católicos porque dicen que Trinidad, creen en la Trinidad, pero el término no es correcto. O sea, desde la teología, el término Trinidad no es correcto. El término correcto es deidad, deidad. Creemos en que sí son tres personas diferentes, un Dios, pero el término no es Trinidad, sino deidad, porque podemos caer en el mismo concepto que se presenta aquí, que es decir entonces que Jesús sí tuvo un inicio, pero en la eternidad, y como es en la eternidad, pues es eterno, pero tuvo un principio, igual que el Espíritu Santo. Y lo curioso, ¿saben qué es? Que hay un término también teológico para hablar, designar esto, porque ellos entienden de que el Espíritu Santo aparece es del Padre y del Hijo. Eso se le llama filioque. Filioque es la manifestación del Espíritu Santo por medio del Padre y el Hijo, pero eso tampoco es bíblico. ¿Listo? Entonces, por eso nosotros no debemos utilizar tanto ese término Trinidad, porque no es correcto, sino deidad es el término más correcto para que no nos metan en el mismo montón con este tipo de conceptos y definiciones. Exactamente, y por eso es muy importante tener claro lo que es el concepto de deidad, porque nosotros no tenemos claro cuál es el concepto de deidad, probablemente, y he escuchado mucho entre la cristiandad que dice, es sana doctrina si creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero tener una noción errada del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues es como si usted tuviera un billete de 20.000, pero la mitad del billete es falso, o sea, no está haciendo nada, ¿cierto? Les voy a mostrar en este caso con respecto a la deidad. Mire, la deidad, hay solo un Dios, pero ese Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de las tres personas coeternas. Y esto es muy importante porque como lo acabó de revisar Oscar con respecto a la concepción trinitaria, que es la mayoría que tiene de pronto en el catolicismo, y es que ellos creen que Jesucristo fue engendrado, ¿no? Fue engendrado desde la eternidad. Y eso es algo que no es concebible. O sea, Jesucristo siempre ha existido, es coeterno. Eso es muy diferente. Por eso, digamos, la noción de Trinidad, como la maneja el catolicismo, es diferente a la que aparece en la Biblia, porque en la Biblia dice que Jesucristo siempre ha existido, es Padre eterno, inclusive le utilizan a Jesucristo el mismo término, ¿no? Padre eterno. Ahora,
Dios es inmortal, además es todopoderoso, omnisapiente, superior a todos y es omnipresente. Es infinito y escapa a la comprensión humana, aunque se lo puede conocer por medio de la autorrevelación, que es lo que él ha hecho durante todo este tiempo desde que el hombre pecó. Se ha ido revelando a nosotros y nos ha mostrado sus facetas de misericordia, de amor, de bondad y todo lo demás. Ahora, también dice Dios, que es amor, es digno para siempre de reverencia, adoración y servicio por parte de toda la creación. Por eso es que cuando nosotros pensamos en Jesucristo, cuando se postraron muchos pasajes donde se acercan a Él y se postran delante de Él a adorarlo, pues Jesucristo lo permitió. Si no fuera Dios, no lo permitiría. Y es más, también con respecto al Espíritu Santo, también Él pide que al Consolador también se le honre y se le alabe de la misma manera. Quería mostrarles una cita del Antiguo Testamento donde de pronto es difícil encontrar la Trinidad, las tres completas, pero tengo un texto donde nos muestra el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Miren lo que dice Jueces capítulo 3, versículo 10. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán. Bueno, y ahí aparece el resto del texto. Pero si se dan cuenta, está Jehová y está el Espíritu de Jehová, ¿no? El Espíritu Santo. Están esos dos ahí interactuando y ayudando a que el pueblo de Israel saliera victorioso en batalla. Sí, me gustaría de pronto allí que hicieron una pregunta interesante en los comentarios. Dicen, Permítame, ya y la en la busco. Biblia no, Jimena Solarte dice, y en la Biblia no encontramos el término Trinidad, sino deidad, ¿cierto? Así es, el término Trinidad no aparece en la Biblia, ¿bien? Y por ahí es donde muchas veces atacan lo atacan a uno porque dicen, bueno, si ahí no aparece el término, pues, ¿sí? Aunque el término no es correcto, pero el concepto de que son tres personas sí aparece en toda la Biblia. Entonces quisiera citar un texto bíblico del Antiguo Testamento con respecto a eso, porque en el Nuevo Testamento encontramos muchas más evidencias, pero de pronto muchas veces en el Antiguo no se encuentran, y es Isaías 48:16. Miren lo que dice Isaías 48:16, dice, acercaos a mí, escuchad esto, desde el principio no he hablado en secreto, desde el momento en que sucedió, allí estaba yo, y ahora me ha enviado el Señor Dios y su Espíritu. Entonces aquí está Jesús hablando, Él es el enviado, y dice que lo envió ¿quién? El Señor Dios y su Espíritu. Ese es uno de los textos que tenemos allí. Bien, entonces, con respecto a esa parte, con respecto a lo de la deidad, nosotros entonces debemos entender que el término más correcto es ese, deidad, porque la Biblia sí habla de la palabra deidad, lo dice claramente, y se presenta en tres personas. ¿Listo? Tres personas que son eternas. Listo. Creo que estos versículos son fundamentales para que nosotros los tengamos ahí y podamos seguir apreciando lo que es, digamos, la palabra de Dios en toda su riqueza, ¿no? Bueno, quiero también que veamos algunos textos que nos aparecen también con respecto a la deidad en el Nuevo Testamento, que nos pueden ayudar también, pues, como les digo, a fortalecer esta parte que es fundamental para seguir entendiendo lo que es la palabra de Dios. Miremos este texto, eh, nos aparece entonces Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 14, y dice la palabra de Dios, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Interesante, ¿no? Vuelve y manifiesta a la plenitud de la deidad ahí en conjunto, y aparte de eso, da un amén sobre eso, ¿no? Que es como una así sea, o sea, ratificando que la deidad tiene que estar ahí presente, ¿no, Oscar? Sí, y ahí entonces vemos a los tres, ¿no? Están allí en conjunto los tres trabajando. Como les digo, es un misterio, y la misma Biblia lo dice, es un misterio la piedad. Y me gustaría pronto que citáramos otro texto, Tito 3:4, si lo tenemos allí, Tito 3:4, que hasta el versículo 6, entonces vamos a leerlo por partes, vamos a leerlo allí por partes, entonces dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, ¿quién es el Salvador? Dios, y su amor para con los hombres, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el ¿qué? Santo Espíritu. Y el versículo 6, miren lo que dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces aquí vemos otra vez los tres. Y la idea se repite en diferentes lugares, se repite, se repite, se repite. En el Antiguo Testamento podemos analizar que esa idea está allí permeada por muchos lugares. Desde la creación, allí estaba el Espíritu Santo sobre la faz de las aguas. La palabra de Dios fue la que creó todas las cosas, según un texto que aquí me presentaron en los comentarios, que está Juan capítulo 1, versículo 1, lo presenta Roberti Campos, de pronto si lo podemos colocar allí. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y si leemos del versículo 14 de Juan capítulo 1, dice que ese verbo Se se hizo carne. hizo carne, ¿sí o no? Mm. ¿Y quién fue ese verbo que se hizo carne? Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Sí, interesante, que estos textos nos ayudan a nosotros a reafirmarnos, o sea, no hay que ponerle límites a Dios. Dios es maravilloso y grandioso y en esa obra de redención yo creo que ha mostrado hasta lo imposible por salvarnos a nosotros. Nos siguen saludando, Oscar, mire, nos dicen qué buenas enseñanzas de la palabra de Dios. Gracias por la información y todo eso. Dice, gracias por la aclaración, hermanos. También entonces les damos gracias a ustedes. Quiero que miremos otro texto, Oscar, que nos va a ayudar también a complementar lo que hablamos, lo que acabamos de hablar. Mire lo que nos dice también Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 21. Dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Y sigue diciendo, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. A mí me parece es interesante estos textos, es que siempre que habla la deidad, los vemos a los tres trabajando. O sea, no es que uno deje de hacer algo, ¿no? Son los tres trabajando y ejecutando una fuerza y es constante por la salvación de los hombres. Y aquí lo vemos nuevamente en el versículo anterior que usted mostró en Tito, hablaba del poder de Jesucristo para salvar, cómo el Espíritu nos sellaba, y acá vuelve a reiterar lo mismo, ¿no? Así es, así es. Y entonces ya aquí para ir cerrando, ya porque ya el programa se va a acabar, entonces ya vimos las diferentes posturas desde el cristianismo del concepto de Dios, ¿no? Unos creen que es uno solo y que ese solo se manifestaba en tres formas, no en tres personas, sino en tres formas, como un tipo de personalidad múltiple, que eso no es tampoco bíblico. Ya estamos viendo textos que son muy obvios, muy claros. También vimos los binitaristas que eso creen que solo son dos, el Padre y el Hijo, y también vimos textos que también desmienten esa idea y podemos entonces analizar más profundamente que esas ideas también fueron clausuradas como herejías en el pasado, pero hoy día han vuelto, pero se disfrazan con nuevos nombres, ¿no? Y forman sus iglesias con nuevos nombres, pero es la misma herejía, o sea, no hay nada nuevo debajo del cielo, dijo Salomón, el Sí, sabio sí, Salomón. eso es una verdad grande. Sí, eso sí. Entonces, aquí ya entonces terminamos con la parte de la Trinidad, que ya son tres, pero el término, no, como repito y reitero, no es correcto decir Trinidad, porque si ven como la Trinidad la entienden los católicos, y esa es la postura teológica de la Trinidad. O sea, la errada, ¿no? Porque la verdadera es la deidad, y ya cuando hablamos de la deidad, ya decimos algo diferente con respecto a eso, ¿no? Que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, siempre han existido, siempre han trabajado en armonía porque es una armonía perfecta, o sea, son Dios. Entonces es algo que quisiera de pronto aclarar ya para terminar, es que los seres humanos consideren que con toda su investigación jamás pueden interpretar a Dios. O sea, por más investigación que ustedes hagan, no vamos a interpretar totalmente a Dios. Cuando los redimidos sean puros y limpios como para venir a su presencia, entenderán que todo lo que se refiere al Dios eterno, el Dios inaccesible, no puede ser representado en figuras. Es seguro contemplar a Dios, el grande y maravilloso Dios, y a Jesucristo, la imagen expresa de Dios. Dios dio a su Hijo unigénito a nuestro mundo para que a través de su carácter juntos contemplemos el carácter de Dios y que el Espíritu Santo revele esa verdad en nuestros corazones. O sea, Sí, es complejo, eso ¿no? Es complejo, ¿sí? Entonces, si nos fuera posible lograr una plena comprensión de Dios y su palabra, no habría para nosotros más descubrimientos de la verdad, ¿sí o no? Mayor conocimiento ni mayor desarrollo. Dios dejaría de ser supremo y el hombre dejaría de progresar. Gracias a Dios no es así.
puesto que Dios es infinito y en Él están todos los tesoros de la sabiduría. Podremos durante toda la eternidad escudriñar y aprender siempre, sin agotar jamás las riquezas de su sabiduría, su bondad y su poder. Interesante, ¿no? O sea, vamos a seguir y seguir conociendo más de Dios y no podemos nosotros dar por sentado que ya conocemos todo, como de pronto algunos de estos unitaristas y militaristas dicen, no, es que es así y así es, y ya eso fue todo. No, señor. Y ya para culminar, me gustaría de pronto hacer un llamado a cada uno de los que nos escuchan en esta noche para que cada uno de ustedes pues ya han estado acompañándonos estos días, analizando, hemos visto los errores que se encuentran en algunos conceptos de Dios, pero realmente yo quiero hacer un llamado a sus corazones para que cada uno de ustedes no se limite solamente a lo que decimos nosotros o lo que dicen, no sé, los líderes a los cuales ustedes escuchan, sino que cada día ustedes puedan acercarse a la palabra de Dios y por ustedes mismos descubrir lo maravilloso que es nuestro Dios, que ustedes puedan acercarse en oración con un corazón sincero, queriendo saber más acerca de Él. Y créanme, Dios nos va a mostrar cada día más de Él, pero es necesario acercarnos y tener fe de que Dios nos va a responder por medio de su santa palabra. Y quisiera terminar con este texto que Pablo también dejó muy claro en Romanos 11:33, que dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Entonces, tengamos esa actitud humilde, no de querer de pronto ya saberlo todo, porque puede llegar a ser peligroso, porque muchas veces por querer ya entender todo, empezamos a malinterpretar lo que hay en la palabra de Dios. Y Deuteronomios 29:29 dice claramente que las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Dios, más las que ha revelado para nosotros y para nuestra descendencia. Entonces, no nos adelantemos, dejemos que Dios, a medida que tengamos una relación con Él, a medida que leamos la palabra de Dios, vamos comprendiendo más cositas, pero créanme que aquí no vamos a comprender todo, sino que en la eternidad seguiremos estudiando con respecto a esto. Entonces, esa es mi invitación a cada uno de ustedes y me gustaría que Freddy hiciera una oración para que nos ayudara a entender más sobre estos temas. Sí, realmente las palabras del Señor no son en vano y ese versículo que nos citó ahí en Romanos nos da también a entender de que Dios es un Dios de sorpresas, un Dios que por la eternidad nos vamos a seguir aprendiendo y vamos a seguir conociendo, sí, como lo citó anteriormente usted. Y creo que es necesario que en este momento lo que nos ha mostrado Él, de su deidad, de su palabra y su maravilla, la empecemos a descubrir. Por eso les invito a cada uno de ustedes, donde estén en este momento, que cierren sus ojos y vamos a orar a pedir a Dios que realmente se revele en nuestras vidas. Cerremos nuestros ojos. Bendito Padre y Señor Jesús, estamos felices, Padre, estamos alegres, Señor, porque todavía nos das tiempo de abrir tu palabra y de escudriñar en ella sobre ti, Señor. Queremos que seas una verdad en nuestro corazón. Queremos que estés presente día a día con nosotros, Señor, que nos lleves en este mundo de oscuridad y que nos lleves a la patria celestial también, Señor. Danos la salvación en Cristo Jesús y danos el poder para vencer el pecado a través de tu Espíritu. Gracias por todo, Señor, porque sabemos que lo podemos pedir por el poder de tu Espíritu Santo y en tu santo y divino nombre, Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, amigos, queremos darles gracias por la compañía. Hubieron unos comentarios que no alcanzamos a proyectar. Esperamos mañana que nos acompañen. No se les olvide desde las 6 de la tarde. Y bueno, creemos que este mensaje siga creciendo. Entonces no se les olvide lo que siempre les hemos pedido, que compartan estos videos, que compartan toda la información que nosotros tenemos aquí. Y bueno, también ya la otra semana a partir de las 7 de la noche, no se les olvide, vamos a trabajar más sobre el tema de la deidad. Y también tenemos un correo electrónico ahora, Oscar, que es logosnetly@gmail.com, en el cual nos pueden enviar sus peticiones, nos pueden enviar también sugerencias. Si tienen motivos de oración, también podemos incluirlos ahí para que entonces nosotros pues estemos pendientes de todo lo que se quieran. ¿Vale? Entonces, gracias, Oscar, por todo el día de hoy. Amén. Muchas gracias a los que nos acompañaron y recuerden que Netly son estudios bíblicos y algo más.
Gracias a ustedes, entonces que tengan una feliz noche.